Buenas tardes, les damos la bienvenida a otro capítulo de No Digan Cómo Vivo, un capítulo número 14. Sí, señores y señoras, llegamos al capítulo número 14 de este programa dedicado a la comunidad lectora que hacemos todos los viernes aquí en el aire virtual de Radio Centella. Nos pueden ver por el canal de Twitch. A todos los amigos y amigas que viernes a viernes nos siguen y participan de este lindo programa, de este lindo momento que pasamos juntos. Hoy, para estar a tono con los demás programas, tenemos una hoja de ruta bastante cargadita, bastante llena de voces que siempre nos acompañan, voces que nos abren puertas de narraciones y lecturas nuevas, voces que estamos ansiosos y ansiosas de desandar en esta hora y media, dos, que siempre compartimos acá con ustedes. Como un adelanto de la hoja de ruta, les comento que en el primer bloque va a estar Tatiana Fabricio, que es una artista integral, podemos decir, de aquí, de La Plata, y que nos va a estar compartiendo o abriendo las puertas de su mundo literario. También va a estar Camila González Adel, una amiga de la casa, que nos se copó y nos va a estar compartiendo sus recomendaciones en partida doble. La primera va a ser en este primer bloque. Después vamos a tener a Guadalupe Reboredo, que es tipo una nueva sección que yo había pensado hace bastante, que La Plata está, por suerte, llena de librerías, y Guadalupe empezó hace dos años y medio atrás su emprendimiento, su propia librería que se llama Cuarto Propio. Bueno, de eso y de su vínculo con la escritura nos va a estar hablando. También va a estar, como siempre, como todos los viernes, esta vez a la distancia acompañándonos, Lourdes Reinaga con sus recomendaciones. Y en el último bloque vamos a tener a Cecilia Carballo, que también nos cuenta un poco acerca de su mundo literario. Vamos a tener a Cecilia Yedro, que nos mandó vía Camila una recomendación, y Camila también tiene otra recomendación. Y como si esto fuera poco, también vamos a hacer un mini tributo, por así decirlo, a quien yo considero uno de los grandes maestros de la literatura, como es Ricardo Piglia, que se nos fue hace más de 6 años, pero que dejó un legado infranqueable e inolvidable, el gran Ricardo. Por eso es algo que quería hacer hace mucho, y le vamos a compartir un videíto de Ricardo hablando acerca de sus gustos literarios y de algunos consejitos interesantes para los escritores y escritoras que estén iniciando el camino de la escritura. Y también vamos a leer un cuento de este libro, Cuentos Completos, de Ricardo Piglia, y vamos a estar leyendo un pequeño escrito que le dedicó Lalo Panseira, un conocido periodista de La Plata, que lo conoció a Ricardo Piglia en los tiempos de mediados del siglo XX, donde los dos se juntaban a hablar de marxismo en la cervecería Modelo. Así que un broche de oro que tenemos para este No Digan Cómo Vivo, un broche de lujo que quería compartir con ustedes. Y para dar el puntapié inicial a esta hoja de ruta, a este camino que transitamos este viernes 30 de junio, vamos a estar escuchando a, ya le podemos decir, amiga de la casa, Tatiana Fabricio, que se presenta en sociedad, ante la sociedad de No Digan Cómo Vivo, y también nos cuenta un poco de sus vínculos con la lectura y con la escritura. La escuchamos a Tatiana.
Soy Tatiana Fabricio, escribo, canto, coordino talleres de escritura y lectura de poesía y doy clases de canto. Los libros que me marcaron son todos los que leí, ¿no? Pero especialmente si tuviera que elegir dos, para empezar, uno serían los diarios de Alejandra Pizarnik, que para mí es como un tratado de poesía. La lectura de ese libro me abrió un mundo de posibilidades en cuanto a la idea que se tiene de escritor, de escritora, de el proceso creativo, la cantidad de material de autores para indagar. Fue como una especie de glosario increíble de autores a investigar, de vivencias en torno a la escritura, que fue un antes y un después realmente. Y otro libro, estos son dos libros que para mí son la Biblia y vuelvo a ellos permanentemente. Poesía y creación de Roberto Juarros, también otro manual, otro tratado. La manera de ver, de observar, de dejarse atravesar por la poesía, por el lenguaje y por la escritura de Juarros, además de todos los autores que cita permanentemente, fueron una entrada al mundo de la investigación de la poesía que agradezco y consulto permanentemente. Mi vínculo con la escritura es desde siempre, creo, pero empecé a tomar conciencia hace un poco más de una década, pero siempre fui de escribir lo que me pasaba, de escribir pensamientos desde muy chica, de decir, de comunicarme por ahí en ese momento de la infancia a través de cartas o notitas a la gente cercana, pero siempre estuvo a mano alguna especie de diario o el lenguaje como medio de expresión, y hace un tiempo, hace ya unos cuantos años, empezó a surgir la necesidad de la escritura de canciones, y empecé a investigar y llegué a un taller de poesía que coordinaba Sergio Guerrieri, y desde ahí empecé a vincularme con otros que estaban en la misma búsqueda de un proceso de escritura, de investigación del lenguaje, de lectura, y desde ahí empecé a encontrar como una especie de rutina de leer y escribir, y la curiosidad me fue llevando de un autor a otro y de escribir con constancia y de tomarlo más en serio, digamos, más allá de las cuestiones que yo escribía siempre y que estaban incorporadas en mi modo cotidiano. Empezó a tener un modo más, no quisiera decir profesional, pero más serio, con otra consistencia. Entonces, a partir de ahí me empecé a relacionar con la poesía, con la intención de hacer canciones. Las canciones quedaron ahí en el camino y están siempre por hacerse, pero la poesía me tomó como forma y me abrió un panorama que no conocía y me acercó a un montón de autores y autoras que me compartieron un mundo, ¿no?, en donde yo me siento cómoda y me siento afín.
Así que desde ahí, y esa rutina empezó a ser cada vez más consistente y a formar parte de mi cotidianeidad. Bueno, ¿qué puedo contar acerca de Maternar? El libro que se está por presentar este sábado en La Caldera, una casa amiga y muy querida. Bueno, Maternar es un libro muy especial, es un libro que siempre lo cuento, yo no pensaba publicar, lo escribí durante la pandemia, pero no tiene nada que ver con la pandemia. Se dio así, yo estaba leyendo algunos diarios y seguía con esta comunicación interna mía de la escritura de diarios, pero después de un par de lecturas, entre ellas estuvo el diario de duelo de Barthes, y otro que no es un diario, pero son memorias, Diario de invierno de Paul Auster, y alguno más que ahora ya no me acuerdo, pero también tenía este formato de diario. Me incentivó más todavía sobre el trabajo de la escritura cotidiana, ¿no? Entonces me propuse escribir sí o sí todos los días, y en esa escritura empezó a salir una temática que tiene que ver con esta cuestión de roles, madre, hija, vínculos, relacionarme con lo gestante, con lo creativo, con la crianza, con los modos de criar, con los modos con la propia historia, con la forma en que yo fui criada, y al mismo tiempo se fue derivando y se fue ampliando con respecto a la relación que yo tengo con la escritura y qué es lo que sucede, o lo que a mí me sucede cuando me pongo a escribir y comienza un tema del cual se supone que tengo control y termina en donde la escritura quiere, ¿no? Que es algo que me pasa permanentemente y veo que pasa muy seguido. Entonces, en este formato, o con esta idea central, escribí una serie de poemas. Empezaron a aparecer en forma de poemas, esos relatos o entradas de diario o crónicas o recuerdos, vivencias. Empezaron a tener un formato de poema que continuaron durante 2 semanas, y podemos decir que el cuerpo general del libro está escrito en 2 semanas con continuidad todos los días, y quedó ahí con la idea de solo compartirlo a los amigos, a la gente cercana. Pero bueno, al compartirlo con los amigos, la poesía y la amistad siento que tienen una relación de muchísima fuerza y están siempre interviniendo. En esa intervención, varios amigos, amigas sobre todo, me insistieron y me decían: este libro tiene que salir, tiene que publicarse, y la voz portadora y más fuerte y que ahora cobra materialidad fue la voz de Julieta Cingolani, que es una de las editoras del libro, junto con Rocío Berger, que están a cargo de la editorial Entonces Ediciones, que es una hermosa editorial artesanal y anarquista platense. Ella terminó de darle el cierre este verano a esa insistencia y logró convencerme de que lo publicara. Y acá estamos. Ese diario o esos poemas que fueron escritos en bloque en esos 14 días se quedaron trabajando internamente durante 3 años, y al retomar esa escritura durante este verano,
pude conversar con lo que estaba escrito y con lo que pasa ahora y con ese conflicto de publicar o no publicar. Y bueno, todo confluyó en este libro, Maternar, que se va a presentar este sábado en La Caldera. Y de paso los invito a todos y a todas y a todes a que vengan a compartir. Pueden encontrar en Instagram lacaldera.escénicas. Nos siguen o me siguen a mí y les mandamos la dirección y pueden venir a compartir un ratito con nosotros. Repetir el daño es inevitable, pienso. La impotencia no encuentra freno, pero lo intento, sin pensar que puede haber otra salida, que yo soy otra persona, que el encuentro para crearla fue muy distinto, que las almas que insisten no quieren el desastre. Es inútil, desisto, me rindo, ya no intentaré no repetir, me abandono. Siento que es lo peor que puedo hacer, pero no existe lugar para otra cosa. Entonces, ahí empieza. En ese momento, fui madre por vez primera. En este espacio iba otro poema, cobarde. Dijiste que no borrarías. Poema inofensivo no existe. No lo he borrado. Hablaba sobre otro cuerpo, que no es el mío. Solo es mío mi cuerpo. Hablaba del lugar anterior al daño, como una casa extirpada. El poema que existe y no se publica late en cada palabra. Ahí pasaba Tatiana Fabricio compartiéndonos un poco, como les había anticipado, del surgimiento de su vínculo con la escritura, con la lectura y también yendo a su propia obra, hablando de este libro Maternar, que como bien decía y como bien les recuerdo yo, se presenta mañana sábado en La Caldera. El Instagram para que escriban, para aquellos interesados en presenciar la presentación del libro Maternar de Tatiana Fabricio, lacaldera.escénicas es su Instagram y Tatiana Fabricio es la autora. Mañana a las 19 horas, allí cerca de la Terminal de La Plata, se va a estar presentando este libro, que están todos invitados e invitadas, como decía Tatiana, a quien le mandamos un saludo y un abrazo aquí desde No Digan Cómo Vivo, y le agradecemos su participación en este aire virtual, en esta comunidad lectora que siempre nos acompaña. Y otra conocida que se suma a otra amiga, quien hizo el logo, quien hizo el arte de No Digan Cómo Vivo, que siempre está presente, que compartimos biblioteca, es Camila González Adel, que se copó en demasía este programa y nos mandó recomendaciones por partida doble. Así que no los entretengo más con mi intervención y vamos a escuchar la primera recomendación de Camila. A ver qué nos dice. Hola, hoy les quiero compartir una lectura que hice ya hace un tiempo de una novela que se llama El amor en los tiempos del cólera, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Es una novela que abarca, años, para ser más precisos, 60 años de una historia de amor contrariada entre Fermina Daza y Florentino Ariza. Y está ambientada en un pueblecito portuario del Caribe. Aprovecho esta oportunidad entonces para leerles un poco un fragmento de la novela. Cuando Florentino Ariza la vio por primera vez, su madre lo había descubierto desde antes de que él se lo contara.
porque perdió el habla y el apetito y se pasaba las noches en claro dando vueltas en la cama. Pero cuando empezó a esperar la respuesta a su primera carta, la ansiedad se le complicó con gagantinas y vómitos verdes. Perdió el sentido de la orientación y sufría desmayos repentinos, y su madre se aterrorizó porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor, sino a los estragos del cólera. El padrino de Florentino Ariza, un anciano homeópata que había sido el confidente de Tránsito Ariza desde sus tiempos de amante escondida, se alarmó también a primera vista con el estado del enfermo, porque tenía el pulso tenue, la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos. Pero el examen le reveló que no tenía fiebre ni dolor en ninguna parte, y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera. Prescribió infusiones de flores de tilo para entretener los nervios y sugirió un cambio de aires para buscar el consuelo en la distancia. Pero lo que anhelaba Florentino Ariza era todo lo contrario, gozar de su martirio. Tránsito Ariza era una cuarentona libre, con un instinto de la felicidad malogrado por la pobreza, y se complacía en los sufrimientos del hijo como si fueran suyos. Le hacía beber las infusiones cuando lo sentía delirar y lo arropaba con mantas de lana para engañar a los escalofríos, pero al mismo tiempo le daba ánimos para que se solazara en su postración. Aprovecha ahora que eres joven para sufrir todo lo que puedas, le decía, que estas cosas no duran toda la vida. Bueno, aquí les compartí entonces un pequeño fragmento y una síntesis de lo que, trata esta novela, El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. Ahí pasó Camila González Adel con esta exquisita novela de García Márquez. Fue la primera de sus 2 recomendaciones. En el tercer bloque va a estar la otra, así que descansamos un poquito de Camila, a quien le agradecemos, y nos vamos nosotros al segundo bloque después del corte. Después de este momentito volvemos a este segundo bloque de No digan cómo vivo, y para ir entrando en una nueva historia de la comunidad lectora, le vamos a hablar, o va a hablar ella, mejor dicho, le vamos a presentar a Guadalupe Reboredo, que nos va a hablar un poco de su vínculo con la lectura. Se va a presentar y va a presentar también su librería que lleva adelante, Cuarto Propio, desde hace 2 años y medio, 3, y que también le pedimos, como trabaja rodeada de libros, es nuestra envidia, que nos recomiende algunos libros que tiene ahí en la actualidad que podemos pasar a comprar quienes somos aficionados a comprar libros. Así que la escuchamos a Guadalupe, que se presenta acá en el aire de No digan cómo vivo, acá en Radio Centella. Se presenta en sociedad y nos cuenta un poco sobre ella. Hola, ¿cómo están? Primero que nada quería agradecerles por haberme invitado a participar. Mi nombre es Guadalupe Reboredo, soy licenciada en Comunicación Social por la UNLP. Trabajé bastante como periodista y comunicadora, pero si bien creo que tiene muchos puntos en común con la lectura y la escritura, mi verdadera pasión siempre fue más relacionada con la ficción, ¿no? Con leer, con escribir. Me gusta mucho la música, me gusta mucho el cine, todo lo que tiene que ver con las artes, y que fue básicamente todo lo que me llevó a poner una librería, que siempre había sido para mí un sueño, como una utopía, ¿no? Algo inalcanzable, y un día dije, bueno, no, quizás se puede realizar.
Tenía un par de amigos, qué sé yo, en el mundo de las letras, Fede Patio Interno, que es una librería de Citibel. Bueno, me dieron algunos tips, algunos consejos, algo de su experiencia. Y bueno, y así vi que era posible ese sueño que había tenido desde siempre, desde chica, de poner una librería. Y ahora tengo más relegada la parte periodística y me estoy dedicando 100% a la librería Cuarto Propio de la Ciudad de La Plata, que ya tiene 2 años y 2 meses de vida. Bueno, Cuarto Propio surgió en mayo del 2021. Ahí abrió sus puertas. Es un espacio pequeño que está prácticamente en el centro de la Ciudad de La Plata, está en 42, entre 8 y 9. Y más que nada lo que tenemos acá es ficción contemporánea, latinoamericana, eso es lo que tenemos en mayor medida, pero también tenemos algunos clásicos o autores de otras partes del mundo. Bueno, ahora hay mucha literatura oriental también que está llegando y que sale mucho. También tenemos no ficción, bastante de filosofía, feminismo, política, libros de arte, poesía, y tenemos bastante infantiles que también se vende muchísimo, lo cual es una alegría porque siempre dicen, los chicos no leen. Bueno, mentira. La verdad que se sigue leyendo muchísimo. Para mí llevar adelante la librería es una gran alegría, es una satisfacción diaria. Obviamente es trabajo y es trabajo las 24 horas. Ser tu propia jefa también tiene eso, pero la realidad es que es algo que se disfruta todo el tiempo. Me gusta desde lo administrativo, que es básicamente ver todas las novedades que llegan o que están saliendo, o que, o sea, el ida y vuelta con editoriales y distribuidoras y demás, que al ser un rubro que me encanta, me apasiona. La verdad que llega una caja con novedades y para mí es una fiesta. Y después me gusta muchísimo el intercambio con los clientes. Hay muchas personas que ya son amigas de la casa, que nos conocimos acá y que ya, eso considero que son más que clientes. Y se produce una ida y vuelta que es súper interesante. La verdad es que yo siempre digo que el catálogo se arma en conjunto y es real. No es lo que... o no es solo, digamos, lo que me gusta a mí o lo que creo que va a ser interesante, sino que es en gran medida, diría en un 50%, lo que también los clientes me proponen, me piden, bueno, básicamente eso, realmente proponen cosas que digo, bueno, no lo conocía y debería estar en los estantes. Así que está buenísimo el intercambio y además muchísimo cariño, realmente. Digo, la gente que entra a Cuarto Propio, yo lo que espero es que se lleven una linda experiencia, y me parece que en general se produce, hay como una magia que no es solo de acá, ¿no? Que se produce para mí en las librerías, y por eso siempre me gustaron tanto. Ahí pasaba la primera parte de la charla, de la linda charla que tuvimos con Guadalupe Reboredo, de Cuarto Propio Libros, y nos contaba esto, qué lindo esta forma de construir el catálogo de una librería con el intercambio con los lectores y lectoras que se acercan y, como decimos nosotros, citándonos a nosotros mismos, forman una comunidad, esta comunidad lectora que somos una minoría por ahí, pero una minoría bastante intensa que va a las librerías. Y aprovechando a Guadalupe, como les contaba, le pedimos que nos recomiende qué libros, qué textos podemos encontrar en su librería, y nos recomienda para leer a quienes siempre estamos en una permanente búsqueda de autores, autoras y nuevas historias. Esto nos decía Guadalupe. En cuanto a recomendaciones, bueno, en este momento hay muchas autoras que a mí me gustan muchísimo, pero que además también salen muchísimo. Digamos, estamos en un momento en sintonía con la ola feminista mundial. Se está editando a muchísimas escritoras.
y eso es más que bienvenido. Y bueno, particularmente recomiendo, bueno, de Argentina, Mariana Enríquez, que ya me parece que es un boom de tal magnitud que ya lo sabemos, ya sabemos que Mariana Enríquez es súper grosa, interesante, me encanta todo lo que hace. Y después de ese estilo recomiendo a Mónica Ojeda, de Ecuador, su libro de cuentos Las Voladoras, es muy bueno. También de Ecuador, María Fernanda Ampuero, sus 2 libros de cuentos, Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos, me gustan muchísimo. Y después, como para salirnos un poco, un clásico que para mí vale la pena leer es Lolita, de Vladimir Nabokov, que también es un libro que recomiendo muchísimo. Así que bueno, cualquiera de esos títulos los consiguen en Cuarto Propio Libros, 42 entre 8 y 9 de La Plata. También nos encuentran en Instagram, en Facebook, como @cuartopropio.libros. Y por último, decir también que tenemos las promociones del Banco Provincia, de cuenta DNI, que sirven mucho para el bolsillo. Así que ya saben, si nos quieren contactar o venir a darse una vuelta, son todos bienvenidos. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Ahí pasaba Guadalupe con sus recomendaciones, así que los invitamos y las invitamos a las amigas y amigos de la comunidad lectora a que se den una vuelta por Cuarto Propio ahí en el centro de La Plata, 42 entre 8 y 9, y aprovechen los libros y las promociones, como decía Guadalupe, a quien también le agradecemos y esperemos que haya inaugurado una sección en el programa que tenga otras ediciones como esto que nos interesa también a nosotros, conocer, indagar, explorar y sumergirnos en las librerías, en las tantas librerías que tenemos en la ciudad de La Plata y conocer las historias a través de la gente que lleva adelante estas librerías y que tiene el placer de trabajar con libros. Y si de libros seguimos hablando, vamos a volver a tener en el programa a nuestra columnista estrella, la más vieja de las columnistas, por su duración en el programa, digo, no por la edad, y es Lourdes Reinaga, que nos trae un libro de alguien que no es tanto conocido su beta literaria, sí su perfil como actriz. Estoy hablando de Carla Quevedo, que sacó un par de libros y Lourdes nos trae uno de ellos, un poemario que Lourdes nos va a ayudar a conocer. Esto dice Lourdes sobre este libro de Carla Quevedo que, para quien no la identifica, así en un primer paneo, es la actriz que protagonizó, una de las que protagonizó El secreto de sus ojos. Así que ahí escuchamos a Lourdes Reinaga hablándonos de un poco de la literatura de Carla Quevedo. Decir te amo o tengo miedo en otro idioma es más fácil porque las palabras, al ser ajenas, pesan menos. A veces hay que irse muy lejos para encontrarse o adoptar otra lengua para animarse a describirse. Bueno, hoy la recomendación que les traigo para esta semana es un libro de textos poéticos, poemas, poesía. Se llama Me peleé a los gritos con el manager del spa. Y la escritora es Carla Quevedo. Bueno, es un libro que se escribió en Buenos Aires, en Nueva York, en Montevideo y en Los Ángeles. Lo traje como recomendación esta semana porque, bueno, llegó a mis manos hace poquito y, bueno, esta semana justo lo terminé de leer. Es un libro que, nada, puede acompañarte en tu mochila, en tu cartera, en tu mesa de luz, porque como son todos textos y poesías, no tiene como ese orden como tienen por ahí las novelas. Entonces, nada, se puede abrir y leer un poema y continuar con la vida cotidiana. Yo me lo tomé así. Y bueno, es un libro muy lindo, la verdad que me gustó. Después estuve leyendo bastante sobre cómo
que atravesó a la escritora, que además es actriz también. La hemos visto en algunas producciones de la tele. Y bueno, nada, la verdad que me gustó porque tiene como muchísima sensibilidad. Me atravesó mucho también, justo por ahí en este momento que es invierno y que es todo tan quieto. Y la verdad que Carla habla de la tristeza, la soledad, el amor, los perros, el desasosiego existencial también. Habla como por ahí hay algunos textos que son como, no sé, las búsquedas en Google y después hay textos que son poesías que son súper, súper intensas y son súper sensibles y otros que son más rápidos. Pero creo que todos los poemas de Carla lo que tienen es que te dejan como pensando o resonando o mueven alguna parte sensible de uno que tiene que ver por ahí con estos temas de que nombrábamos, de la tristeza, de la soledad. Ella hace mucho hincapié en estos temas y en cómo sobrevivir o cómo sobrellevar todos estos temas y continuar viviendo. Creo que esa es como la matriz de todos estos textos, de todos estos poemas y bueno, la forma súper como a veces irónica de contarlo también, es algo que a mí me llenó. Tiene un lenguaje íntimo, como un manejo por ahí de las palabras que son muy visuales también, como que uno puede visualizar todo lo que ella escribe. Yo nombré al principio que estaba escrito en Buenos Aires, en Nueva York, en Montevideo y Los Ángeles porque la actriz escritora, Carla, estuvo viviendo 10 años afuera, entonces muchos de estos textos están escritos en inglés y me pareció algo increíble. Yo sobre todo que con el inglés tengo como muy poca familiaridad y me gustó poder, cómo Carla por ahí sitúa al lector desde un lugar que tenga que cambiar ahí su forma de leer, y eso es un choque para uno que lee, sobre todo en español. Yo en otros idiomas no leo, y la verdad que me gustó esto de que uno viene leyendo en español un poema y de repente está en inglés y además está espejado en la otra página como con la traducción. Y bueno, es lindo. Me parece también como que el libro lo que habla es como un quiebre ahí de la identidad, porque ella contó en algunas entrevistas cómo tuvo que irse a vivir a Nueva York para poder encontrarse y encontrar una voz. Y justamente este tema de la voz en el libro, del cambio de voz, de encontrar una voz, está presente con esto de cambiar el idioma. Ella contaba también de que se sentía mucho más suelta y mucho más auténtica quizás, escribiendo en inglés y no en la lengua esta materna, la lengua del español, del castellano. Y eso, también es algo que lo mueve al lector. No es lo mismo decir I love you que te amo, como el peso que tienen las palabras a la hora también de nosotros a referirnos o de vincularnos con los demás, y creo que ella esto lo mantiene presente en su libro. Ahí pasaba Lourdes Reinaga trayéndonos este libro de Carla Quevedo, que es una autora a explorar esta beta literaria de la también actriz Carla Quevedo. Y para cerrar su participación nos va a leer un pequeño fragmento de este libro que Lourdes nos acaba de retratar. Bueno, voy ahora a leerles un poema de Carla Quevedo, de este hermoso libro. Se llama el poema Lo único que tenemos en común es el pasado. Y dice así: La gente de mi edad no habla de lo que es, sino de lo que fue. Así tramitan el presente. De cómo cambiaron las cosas, el barrio, los códigos, los precios, la velocidad de Internet. Del bar que se fundió, del boliche al que íbamos y después nos aburrió, de ese al que nunca nos dejaron entrar, de los que estuvieron de pasada, los que se quedaron y pasaron de moda, los que se mandaron a mudar, los que murieron. Los escucho en silencio y extraño cosas que nunca fueron. Algunos perdieron el trabajo,
otros el celular, ninguno las ganas de hablar. Ale perdió a su hermano, el negro, a su mejor amigo. Yo te perdí a vos y con vos todo lo demás. Bueno, ahí pasaba Lourdes Reinaga con un pequeño fragmento de este libro de Carla Quevedo. Le agradecemos también la participación y esperamos, como siempre, una nueva recomendación de esas tan interesantes que nos manda o que nos dice aquí en vivo, en el piso de No Digan Cómo Vivo. Así que la saludamos a Lourdes también y la esperamos como siempre. Y otra, porque la verdad que tenemos un programa lleno de voces, otra voz que va a componer el segundo bloque de No Digan Cómo Vivo es la de Cecilia Carballo, que es comunicadora, docente y escritora de poemas, que también nos va a estar retratando un poco de su mundo, esos que nos gusta conocer a nosotros, de aquellos que escriben, aquellos que leen. Así que, como somos curiosos, le preguntamos a Cecilia Carballo que nos cuente un poco acerca de su vínculo con la escritura y la literatura y también de las puertas que ella abre con su escritura, con sus obras y que la movilizan a escribir poesía. Así que vamos a escuchar a esta linda charla que tuvimos con Cecilia Carballo. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Carballo, soy profe licenciada en comunicación, escribo poesía, tengo algunos libros editados, también escribo infantil, soy amante de la radio, mi conexión con la escritura nació de chica, con una amiga los viernes nos quedábamos solas y veíamos documentales sobre escritores, ahí escuchando las palabras, todo me empecé como a embelesar. Y también mi amiga me empezó a decir, bueno, lee esto, aquello. Y bueno, ahí como que nació ese amor, digamos. De chica leía lo que estaba en la biblioteca de mi casa, que era mucho Julio Verne, me acuerdo Silvia Lago, Hermann Hesse. Después, bueno, me gustó mucho Pizarnik, Alfonsina Storni, Elsa Bornemann también. María Elena Walsh, y bueno, ya después más de grande, en la universidad me acuerdo que me habían dado Rodolfo Walsh, Andrés Rivera, y bueno, y hoy, digamos como que mis referentes serían Yves Bonfoy, Duras, Miguel Ángel Bustos, Silvia Plath, Clarice Lispector, Tenon y bueno, Marosa Di Giorgio. Me van a reeditar mi primer libro de poesía que se llama Hay tierra bajo mis pies, por la editorial Outsider. Me gustaría leer algunos poemas que agregué nuevos de una serie que se llama Cajones. Cuando abro los cajones, soy el baldío, verde en su espesura, con paredes que me intentan contener. Los pastos altos son mis nuevos frutos a renacer. Irregular, honda, con algún caño para llenarme de aire acuoso. Miro la tranquera, la arena crece, crece en mis ojos. Hay un mar invisible en mi edificio con incertidumbre plena. Vago con el viento. Los gatos me visitan. Me expando hacia sus orejas, rara desde la ciudad en ciernes. Soy el baldío, aquí, allá y del otro lado también. Abro alas en el silencio. No me colmo entre cimientos. En tierra, flores, hacia apertura con lo ígneo. Big Bang permanente que se propaga. En el cine del universo, Roberto Chavarren, El monte nativo. Los árboles envuelven la mirada. El silencio atroz acecha entre los cuerpos con ramalazos. Aguas fuertes de hojas, fuga de una voz. Un colibrí se dibuja en los labios. Los camalotes danzan bajo las horas.
invisible el ruido agrario. Y aún así no hay vacío, solo un pájaro, es un río ardiente. Y bueno, y ahora quería leer un poema que para mí es muy representativo, de Amelia Biagioni. Yo me resisto en la calle de los Horcados a acatar la orden de ser tibia y cautelosa, de asirme a la seguridad, de acomodarme en la costumbre, de usar reloj y placidez, aventura cuerda, palabra pálida y mortal, y ojos con límites. Yo me resisto entre las muelas del fracaso a cumplir la ley de cansarme, de resignarme, de sentarme en la foto del mundo, mortecina de una espada lánguida, esperando el marasmo. Yo me resisto, acosada por silbatos atroces, a la fatalidad de encerrarme y perder la llave, o de arrojarme al pozo. Con toda la médula, levanto, llevo, soy el miedo enorme y avanzo, sin causa, cantando entre ausentes. Bueno, agradezco mucho la convocatoria de la radio y muchas gracias. Bueno, le agradecemos en realidad a Cecilia que haya participado y también la invitamos cuando ella quiera a que siga leyendo sus poemas, que son muy lindos de compartir, y aquí siempre serán bienvenidos en No Digan Cómo Vivo. Y con Cecilia damos fin al segundo bloque, pero no se vayan porque tenemos un tercer bloque muy especial también, con recomendaciones y también con un homenaje a Ricardo Piglia. Ya venimos. Bueno, aquí estamos de nuevo. Para que no nos extrañen, tardamos poco tiempo en volver para inaugurar este bloque 3. Este bloque 3 que, como les decía, tiene recomendaciones, más recomendaciones y también un homenaje a Ricardo Piglia. Vamos ya con una de las recomendaciones. Vamos a escuchar a Cecilia Yedrón, que nos trae una recomendación muy especial que tiene un poco que ver con el mes que estamos viviendo. Cecilia es profesora de literatura y llegó también aquí a No Digan Cómo Vivo gracias a Camila, que también después de ella nos va a estar dando otra de sus recomendaciones. Así que escuchamos a Cecilia Yedrón. Buenas tardes. Carballo, soy profesora. Buenas, como saben estamos terminando el mes del orgullo y quería aprovechar para hacerles una recomendación literaria. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin Allier Sáenz. Es una historia juvenil situada en Estados Unidos, pero que resalta su cercanía con México. Esta historia va a tratar sobre autodescubrimiento, aceptación personal con respecto al protagonista Ari, quien va a comenzar a repensar su relación con su familia, sus compañeros y su nuevo amigo, Dante. Aristóteles es un chico solitario que analiza demasiado el mundo que lo rodea. Conoce a Dante en una pileta en la que no solamente le va a enseñar a nadar, sino que le permite dar el paso hacia un nuevo mundo de preguntas. Un mundo en el que primero comenzará a cuestionar sus relaciones familiares, sobre todo con su padre, con el cual se muestra muy lejano y muy similar a él, y luego va a comenzar a cuestionar la ausencia de su hermano, del cual su familia no habla, y por último su manera de ver el mundo, transitando toda clase de sentimientos, ya sean innovadores, dolorosos y liberadores.
Aristóteles se abre paso a un mundo en el que todas sus antiguas preguntas comienzan a centrarse en Dante. ¿Logrará encontrar las respuestas? También quería contarles un poco que el 9 de septiembre este libro va a contar con una adaptación cinematográfica dirigida por H. Alberto, para los amantes del cine, y su estreno fue muy esperado, así que esperamos que cumpla con las expectativas y más. Así que bueno, espero que les guste y un besito. Ahí pasaba Cecilia contándonos un poco acerca de una nueva historia. Le agradecemos el contacto y también la invitamos a seguir participando, a que nos envíe más recomendaciones acá a No Digan Cómo Vivo. Y vamos, antes de entrar al homenaje a Ricardo Piglia, vamos a escuchar la otra recomendación que nos envió Camila González Adel para terminar el amplio menú de recomendaciones que tuvimos hoy aquí en No Digan Cómo Vivo. Bueno, otra de las lecturas o novelas que quería compartir es de un escritor checo, Milan Kundera. La novela se titula La insoportable levedad del ser y trata básicamente también de una historia de amor, de una historia de celos, de traiciones, de debilidad del cuerpo y del ser, en el que pasan, durante toda la historia y se entrecruzan dos parejas, una compuesta por Teresa y Tomás y la otra por Franz y su amante Sabina. Les quiero compartir un extracto de la novela del capítulo número 2, que dice así. Teresa nació, por lo tanto, de una situación que desvela brutalmente la irreconciliable dualidad del cuerpo y el alma, de la experiencia humana esencial. Hace mucho tiempo el hombre oía extrañado el sonido de un golpeteo regular dentro de su pecho y no tenía ni idea de su origen. No podía identificarse con algo tan extraño y desconocido como era el cuerpo. El cuerpo era una jaula y dentro de ella había algo que miraba, escuchaba, temía, pensaba y se extrañaba. Ese algo, ese resto que quedaba al sustraerle al cuerpo, eso era el alma. Hoy, por supuesto, el cuerpo no es desconocido. Sabemos que lo que golpea dentro del pecho es el corazón y que la nariz es la terminación de una manguera que sobresale del cuerpo para llevar oxígeno a los pulmones. La cara no es más que una especie de tablero de instrumentos en el que desembocan todos los mecanismos del cuerpo: la digestión, la vista, la audición, la respiración, el pensamiento. Desde que sabemos denominar todas sus partes, el cuerpo desasosiega menos al hombre. Ahora también sabemos que el alma no es más que la actividad de la materia gris del cerebro. La dualidad entre el cuerpo y el alma ha quedado velada por los términos científicos y podemos reírnos alegremente de ella como de un prejuicio pasado de moda. Pero basta que el hombre se enamore como un loco y tenga que oír al mismo tiempo el sonido de sus tripas. La unidad del cuerpo y el alma, esa ilusión lírica de la era científica, se disipa repentinamente. Ella trataba de verse a sí misma a través de su cuerpo. Por eso se miraba con frecuencia al espejo. Como le daba miedo que la sorprendiera su madre, sus miradas al espejo tenían el cariz de un vicio secreto. No era la vanidad lo que le atraía hacia el espejo, sino el asombro al ver a su propio yo. Se olvidaba de que estaba viendo el tablero de instrumentos de los mecanismos corporales. Le parecía ver su alma, que se le daba a conocer en los rasgos de su cara. Olvidaba que la nariz no es más que la terminación de una manguera que lleva el aire a los pulmones. Veía en ella la fiel expresión de su carácter. Se miraba durante mucho tiempo y a veces le molestaba ver en su cara los rasgos de su madre. Se miraba entonces con aún mayor ahínco y trataba con su fuerza de voluntad de hacer abstracción de la fisionomía de la madre, de restarla, de modo que en su cara quedase solo lo que ella era misma. Cuando lo lograba, aquel era un momento de embriaguez. El alma salía a la superficie del cuerpo como cuando los marinos salen de la bodega, ocupan toda la cubierta y agitan los brazos hacia el cielo y cantan. Bueno, ahí pasaba la segunda recomendación de Camila González Adel. Este libro, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Un libro que recuerdo que muy conocido
y que mencionó entre su biografía lectora el querido Tito Plaza, a quien le mandamos un saludo. Y vamos entrando al final del programa, pero con una sección bastante especial, algo que yo quería hacer desde hace tiempo, que es este homenaje a quien creo que los lectores y las lectoras como yo consideramos un maestro de la literatura, como es el gran Ricardo Piglia. Un Ricardo Piglia que, como decía, se fue de este mundo terrenal en enero del 2017, pero que su legado y sus libros, su obra como escritor y su obra como ensayista y crítico literario sigue muy presente en nosotros. Un Ricardo Piglia que forma parte importante de mi biografía lectora y que tuve la suerte de charlar unas palabras con él, si me permiten la autorreferencialidad, allá por el 2012, cuando di una conferencia en los ciclos de conferencias que se daban ahí en el edificio de OSDE frente a Plaza Moreno. Un Ricardo Piglia que habló de Borges, habló de su vida y su pasión literaria, sus encuentros con Borges, y la verdad que es uno de los recuerdos más bonitos que guardo, este encuentro que pude presenciar, y luego de esta mini charla que tener con el gran Ricardo Piglia. Y en una búsqueda de material sobre Ricardo, más allá de sus lecturas que le quiero compartir y de un videíto que vamos a estar viendo, encontré una emotiva despedida que le hizo un querido periodista de la ciudad de La Plata, Lalo Panseira, que lo conoció mejor que yo a Ricardo Piglia y que compartió sus tiempos de juventud allá cuando Ricardo vivió acá en La Plata mientras estudiaba la carrera de Historia aquí en la Universidad de Humanidades de la UNLP. Y así, con este relato emotivo, lo despedía el querido Lalo Panseira. Hoy pienso en vos, Ricardo Piglia, maestro, que te abriste a la amistad en los años 60 desde tu soledad de estudiante universitario y tu vida en pensiones, con esa riqueza docente precoz que te llenaba y ese hablar, casi musitando, tan tuyo y con el que nos enriquecías, leyendo tus cuentos o hablando de literatura en aquellas noches interminables de la bohemia platense. Teníamos algo más de 20 años, éramos pibes. Vos te ausentabas los jueves para tus charlas sobre marxismo en la cervecería Modelo, con tipos que eran verdaderos cráneos. Nosotros con vos hablábamos de narrativa y como si fuera sin querer nos enseñabas a leer. Pavese y a todos los italianos de aquella época, Hemingway y los norteamericanos. Toda la literatura que desplegabas con comentarios certeros, agregando notas de humor y todo dicho casi en voz baja, con una manera muy porteña de hablar. Todas esas charlas en los bares de 51, 7 y 8 que ya no están, como no está aquella ciudad de La Plata que nos cobijaba. Guardo tu imagen caminando por la ciudad, a la noche, con frío, con aquella novia tuya tan bella, arrancada de las páginas de Pavese, que hablaba como vos, casi musitando, masticando cada palabra, enseñándonos a digerir cada relato. Tuvimos proyectos juntos que yo, estudiante de cine en ese momento, abandoné para ir a vivir a Buenos Aires, demasiado pronto, demasiado solo. En una de mis visitas a La Plata, como lo recordás en los diarios de Emilio Renzi, tomo 2, nos cruzamos en calle 48 entre 5 y 6. Vos marchabas a la facultad y yo a la estación para volverme en tren a mi soledad porteña. Hablamos, te traté de entusiasmar en algo que ya tenías decidido, mudarte a Buenos Aires porque La Plata ya te ahogaba. Nos volvimos a encontrar en Buenos Aires, vos con otra novia que nada tenía la muchacha de Pavese, muy ligada al Ditela y a su estallido pop. Después, mis compromisos me llevaron por otro camino y nos dejamos de ver. Reapareciste consagrado, dando clases por televisión, siempre con tu humor, siempre como el maestro que fuiste. ¿Qué sos? En la tarde del 6 de enero nos llegó la noticia de tu partida. ¿Sabés qué curioso, Ricardo? Todavía estás, y cada tanto vuelvo a leer tus libros, que es volver a charlar con vos, con tus libros, Emilio Renzi. Quiero que lo sepas, tu literatura no envejeció. Por eso te nombro en tiempo presente y hasta te digo que compartiremos una ginebra en alguna madrugada mistonga y charlaremos nuestras soledades.
ese mundo que solamente se comparte cuando el boliche queda vacío y los mozos nos miran para despedirnos. Este emotivo recuerdo del querido Lalo Pancera, quien tuve la suerte de conocer, es una leyenda también del periodismo y la militancia platense, recordando y retratando, porque es como nombra lugares icónicos de La Plata, aquella ciudad de La Plata en los años 60, aquel camino que tuvo la suerte de compartir con Ricardo Piglia. Y para seguir este lindo tributo al gran maestro, les vamos a compartir un video que dura alrededor de 9 minutos, en donde Ricardo da una entrevista y habla un poco de su vida como lector y da también algunos tips para aquellos que se inician en el camino de la escritura. Así que ahora vemos y escuchamos a Ricardo Piglia en este No digan cómo vivo, que lo homenajea. Muy contento de estar aquí, poder hablar con los amigos. Muy bien. El nombre de la charla que usted trae a este festival es absolutamente llamativo. Los libros de mi vida. ¿Cuáles son los libros de la vida de Ricardo Piglia? Para empezar, no son los libros que he escrito. Podría entenderse como los libros que he escrito. Son algunos libros que han dejado una marca, porque tengo de ellos un recuerdo particular. No necesariamente son grandes libros, pero son los libros que en algún sentido me han hecho escritor, ¿no? Cuando tú hablas con los escritores de los libros que estás leyendo, siempre te dicen la Divina Comedia o la Ilíada, ¿no? El Quijote de la Mancha. Claro, todos están leyendo esos libros, pero hay otros libros que a veces son menores y tangenciales, pero que dejan una marca muy fuerte. Y entonces estoy reconstruyendo un poco la historia de esos libros que siempre llegan por azar, ¿no? Nunca son deliberados, siempre alguien te los presta o alguien está ahí en el momento. Y estoy tratando de construir una historia siguiendo esa línea de cuáles son esos libros que me han marcado, digamos así, ¿no? Sobre eso voy a hablar. ¿Y cuáles serían algunos títulos como para tener la referencia? Bueno, por ejemplo, porque para mí lo importante es que no siempre recuerdo el contenido del libro, pero sí recuerdo la escena en la cual lo leí, la situación en la cual estaba yo cuando los leí. A veces esa figura de lo que recuerdo es para mí la marca de fue importante el libro. Por ejemplo, recuerdo una tarde que en una librería de viejos encontré un libro de cuentos de Hemingway, yo era muy joven, y me fui a casa y lo empecé a leer suponte a las 3 de la tarde y lo terminé al anochecer. Y recuerdo cómo iba cambiando la luz del sol, ¿no? Dónde estaba sentado yo, y cuando salí de ahí era otro, digamos, el libro ese me había marcado. Pero ya lo estaba recordando con el estilo de Hemingway, ¿no? Que es un escritor que siempre está muy atento a los cambios de luz para dar los climas de las personas. Sí. Y cuando ahora pienso por qué ese libro me marcó tanto, creo que la prosa de Hemingway, tan escueta, tan económica, me permitía defenderme de Borges, ¿no? Defenderme del peso del estilo de Borges. Y creo que ese libro me marcó porque vi que ahí había un camino que me permitía esquivar ese peso tan intenso que tenía Borges, ¿no? ¿Cómo hacer para no...? Es como aquí con García Márquez, supongo, en algún momento, sí, ¿no? Claro. Entonces, algunos libros que recuerdo tienen que ver con funciones que en su momento yo no tenía muy clara, ¿no? Entonces, estoy reconstruyendo un poco esa suerte de biblioteca imaginaria, ¿no? No sé si al escritor inevitablemente le ocurre que termine imitando a sus maestros. Bueno, al principio pasa un poco. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay algunas prosas que son muy pegajosas, diría yo, ¿no? Uno queda pegado ahí, bueno, García Márquez o Faulkner o Borges. Y yo creo que la cuestión de un escritor es encontrar la voz propia, ¿no? La voz propia. Entonces, al principio quizá hay algunas tentativas como en el jazz. Sí. Yo asocio mucho la literatura con la música de jazz, donde los músicos improvisan sobre un estándar, toman una canción tradicional, un vallenato toman, por ejemplo, y empiezan a improvisar sobre eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. No importa la música que sea, ellos toman la melodía y sobre eso improvisan y hacen otra. Bueno, sí. La literatura es un poco eso, es una improvisación, es algo que uno va intentando con el lenguaje, ¿no? Y hay melodías que están en el pasado que uno recuerda, ¿no es cierto? Y serían los libros que ha leído. Okay. Pero tiene que improvisar sobre ellos, cambiarlos, hacer otra cosa, ¿eh? Para tratar de entender un poco su oficio y su tarea artística, por ejemplo, cuando usted está escribiendo una novela, ¿lee algo? En general, cuando uno escribe no lee.
salvo que sean algunos libros necesarios para cierta investigación, ¿no es cierto? O ciertos climas que a veces uno busca, ¿no es cierto? Y entonces puede mirar fotografías o puede ir a los lugares para tratar de encontrar ahí un punto de partida, ¿no? Entonces las escrituras de las novelas son siempre inesperadas, uno tiene una idea. Yo habitualmente empiezo con un personaje y luego construyo la trama a partir de ese personaje. Pero cuando uno está muy metido en una novela, trata de no leer nada porque teme que todo lo que lea pueda influir sobre lo que está haciendo o pueda interferir en lo que uno está haciendo, ¿no? Quiero tocarle brevemente algunas cosas de su obra, maestro. Por ejemplo, en El camino de ida algunos empiezan como a encontrar elementos autobiográficos. ¿Los hay? ¿Le preocupa incluirlos? ¿Cómo es su relación con la autobiografía y la ficción? En el caso de esa novela, podríamos decir que narra mi experiencia en los Estados Unidos de una manera que tiene que ver con cómo fue para mí vivir en un país en el cual tenía un trabajo, pero, o sea, no era un exilado ni era un inmigrante, estaba en cierto sentido insertado en la sociedad, pero tenía siempre una sensación de extranjería, de distancia, y fue eso lo primero que traté de transmitir, ¿no? En el caso de ese libro yo trataba de buscar la mirada que tiene uno cuando está en un país extranjero, que percibe cosas con una especie de subrayado particular. Ese fue el comienzo del libro, luego el libro evolucionó solo, ¿no? Por otro lado, lo autobiográfico para mí, la metáfora que yo uso son piedras que uno usa para construir algo, ¿no? Momentos que uno ha vivido, situaciones que ha visto y que luego se transforman. Por ejemplo, en el camino de ida hay un detective norteamericano, porque yo tenía una amiga cuya madre la había dado en adopción y ella no sabía quién era la madre, contrató un detective para que le encontrara la madre y ella cuando descubrió quién era la madre no se animó a ir a verla, ¿sabes? Pero quedó amiga del detective. Entonces yo le dije, bueno, quiero conocer un detective, había leído muchas novelas policiales. Y el detective fumaba mota todo el tiempo y miraba todo en las computadoras, ¿sabes? Y la imagen del detective me sirvió para poner un detective como personaje, empezó a crecer ese, ¿no? Entonces son como pequeños, no sé cómo llamarlo a eso, pequeñas anclas de la realidad, ¿no? No es toda la vida la que sirve para escribir, sino momentos, ¿entiendes? Muy bien, y aquí también hay elementos del género policial que obviamente recuerdan su obra, su obra más celebrada tal vez. ¿Cómo es el tema del género en su caso? Es decir, ¿esto es una construcción premeditada o a qué obedece exactamente? Bueno, yo no escribo novelas policiales en el sentido tradicional, uso elementos del género y lo que más me interesa del género es un relato que empieza con algo que no se sabe, ¿no? Digamos, lo más interesante del género es que el relato tiene la forma de una investigación y que el narrador de la historia y el lector avanzan conociendo de a poco lo que va sucediendo. Entonces se distancia de esas novelas donde el narrador lo sabe todo, ¿sabes? A veces pasa en García Márquez, ¿no? Sí. El narrador te dice, las mujeres vuelan si tú tienes que creer que vuelan. Es un narrador más despótico, ¿no? Que tiene todo muy claro. En cambio, el narrador del género es un narrador más frágil, que va investigando, que no sabe muy bien, que se equivoca, que retrocede, que empieza la historia por otro lado. Eso es muy atractivo narrativamente. Y tiene mucho que ver también con una tradición argentina, ¿no? Borges es un clásico escritor que trabaja con narradores frágiles, que nunca entienden bien lo que está contando. Y eso a mí me gusta mucho como clima narrativo, ¿sabes? Ya. Entonces, tiene una relación lejana con el género policial, porque el género policial es justamente eso, pero las historias no son policiales en sentido estricto, ¿no? Ya. Maestro, quería concluir con si es posible esto en una entrevista, hacer un pequeño estado del arte de la literatura latinoamericana, ya que usted es uno de los maestros y una de las voces principales. ¿Cómo ve lo que está pasando hoy en día en el continente? ¿Qué nos quedó de herencia de los maestros anteriores? Miro el estado actual de la literatura en América Latina con mucho optimismo. Me parece que hay voces nuevas, voces de jóvenes escritores que son voces propias ya, que tienen su propia, por ejemplo, Juan Gabriel Vázquez aquí, ¿no? O Antonio Zambra en Chile. Son escritores que rápidamente han encontrado un modo de narrar que no tiene que ver con la gran tradición de las grandes figuras, sino que son escritores nuevos. Tienen la particularidad de estar muy en sincro con la literatura contemporánea, están haciendo lo mismo que otros escritores hacen en Nueva York o en Londres, pero lo hacen desde un lugar local, ¿no? Localizan esas tradiciones, las ponen a circular a partir de un espacio propio
Para poner un ejemplo personal, yo he escrito una novela como El Camino de Ida que sucede en Estados Unidos, pero me parece la novela más argentina que he escrito, ¿no? Ah, ok. No es hablar de Estados Unidos como cualquiera hablaría, sino como un argentino o un colombiano o un venezolano o un chileno habla de las realidades que son contemporáneas. Creo que esa es la marca que le da a la literatura latinoamericana actual un lugar importante. Siempre estamos atados a una tradición propia, a un espacio propio, pero luego circulamos por todas las culturas, sobre todo en esta época de grandes circulaciones por internet, por la web, ¿no? Estamos todos muy conectados. Pero siempre hay que tener un anclaje, ¿no? ¿Te acuerdas de Apolo 13, que siempre llamaba a la base, ¿no? Sí. A Houston. Siempre hay que llamar a la base, ¿no? Siempre hay que tener la base ahí. Y la base es el barrio de uno, los amigos de uno, la lengua, ¿no? Ya. Entonces yo siempre digo, bueno, recordemos Houston, ¿no? Recordemos la base, ¿no? Estamos volando en la estratosfera, pero siempre tenemos un punto, ¿no? Maestro, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Buenas tardes. Ahí fue un placer recordar una de las tantas charlas y entrevistas que dio el querido Ricardo Piglia como parte de este tributo que le hacemos acá en No Digan Cómo Vivo. Y para cerrar este pequeño espacio de este capítulo 14, vamos a leer un cuento cortito que se llama La Onda, que compone este gran libro que recomiendo, Cuentos Completos de Ricardo Piglia. Y este cuento que les voy a contar se llama La Onda. Y dice así. No me dejo engañar por los chicos. Sé que mienten, que siempre están poniendo cara de inocentes y por atrás se ríen de todo el mundo. Lo que pasó ese día fue que ellos no imaginaban que mi patrón y yo habíamos decidido trabajar a pesar del domingo. Por eso cruzamos el camino de tierra hacia el depósito del fondo. Me acuerdo que por la calle andaba un coche de propaganda, con los altoparlantes en el techo, y que yo escuché la música hasta que doblamos, y el paredón apagó el ruido, de golpe. Entonces el viento nos arrimó las voces y las risas. Cuando los descubrimos se acurrucaron, tratando de disimularse entre los fierros, pero ya era tarde. Ninguno de los cuatro pasaba de los 12 años. Se metían a robar pedazos de plomo para tirarlos con la onda. Dijeron que estaban allí porque Nacho les aseguró que era amigo del patrón y que el patrón le daba permiso para juntar el plomo entre los desechos. Mi patrón les quitó las ondas que le colgaban del cuello y las tiró al foso de cemento en el que antes, cuando el taller estaba allí y no sobre la avenida, engrasaban los coches desde abajo. Los pibes empezaron a barrer, como les ordenó el patrón en escarmiento. Mientras barrían, les preguntó si sabían leer. Los cuatro sabían, y los cuatro habían leído. Pero se metieron por culpa de Nacho, que les dijo, repitieron, que era amigo del patrón. Nacho, flaco y morocho, barría en silencio. Teníamos que desarmar unas puertas de chapa para poder arreglar el techo del galpón de lavado. El más alto de los cuatro chicos me ayudaba por orden del patrón. Trabajaba concentrado y me trataba de señor. Ablandamos los clavos y los arrancamos con la barreta cocodrilo. Después sacamos las chapas y las amontonamos en un costado. Cortamos los tirantes, 2 largos y 2 cortos, y empezamos a preparar el soporte. Trabajamos la madera al borde del foso para poder serruchar hacia abajo sin peligro de tocar el suelo y mellar el serrucho. El pibe sostenía fuerte el tirante y me miraba de reojo. Al rato pareció animarse y me dijo, muy serio, «Señor, ¿me deja agarrar la onda?» Yo no tengo nada que ver. Si fuera por mí, estaríamos durmiendo la siesta. Preguntarle al patrón. Si él te la da, le contesté. Siguió ayudando, serio y concentrado. Daba risa con su cara de preocupación. Parecía el jefe de la barra, y de vez en cuando miraba a los otros, como para tranquilizarlos. Seguimos trabajando bajo el sol. Armamos el soporte y nos pusimos a clavar las chapas. Cada tanto levantaba la cabeza y me miraba sin hablar, serio, con la frente brillante de sudor. Me molestaba ese modo que tenía de mirarme, como si yo tuviera la culpa y él me exigiera la onda trenzada.
de horqueta de palo que veíamos abajo en el antiguo foso de engrase. Por fin le dije: cuando tiré el martillo bajás a buscarlo y agarrás la onda. Sonrió y siguió sosteniendo el tirante sobre el que yo martillaba cansado. El martillo golpeó contra el piso con un ruido sordo. «Che, pibe, bajá a buscar el martillo», le grité. Bajó corriendo, la escalera manchada por el sol. Desde arriba parecía muy fuerte, se le veían los hombros y la cabeza despeinada. Me pareció que el patrón había dejado de trabajar. El chico se agachó buscando la onda. Esperé que se la guardara, apurado, entre la camisa y el pecho. Entonces me di vuelta y le grité a mi patrón: